Muy bien, vamos a observar aquí la actividad de encontrar el área bajo una curva usando la suma de Riemann mediante el método de los rectángulos. Entonces tenemos una función que dice 3x cuadrada más 3 con un dominio de 1 a 5 y me está pidiendo usar tres divisiones. Lógicamente, dentro del procedimiento, pues es necesario tener la imagen gráfica. Aquí, dentro de los pasos para encontrar la imagen gráfica, tenemos que cuando la x vale 1, va a tener una coordenada de 6, es decir, una ordenada de 6. Cuando la x vale 2, el valor para y es 15. Cuando vale 3, el valor para y es 30, 4,51 y 5,78. Aquí tenemos que la y llega a una altura de 80 y tenemos marcado el espacio de área que vamos a calcular, que es desde 1 hasta 5. Después tenemos que encontrar el incremento de x. Aquí tenemos la fórmula. Límite superior, que es 5, menos el límite inferior, que es 1. Recuerden que en este caso, como el 1 es positivo, pues sí se lleva a cabo la resta, perdón, y se divide entre 3, que son las tres divisiones, me da como resultado 1,33. Ese es el incremento de x para poder tener lo que son las divisiones dentro de este espacio. Entonces, al incrementar x, tendríamos el primero, 1 más el incremento de x, que es 1,33. Como resultado, 2,33. Luego sería, siguiente punto, 2,33 más el incremento de x, que es 1,33. Tendríamos 3,66. Es muy importante observar esto. Cuando me está pidiendo tres divisiones, yo solamente requiero de 2 puntos dentro del espacio del área, porque esos 2 puntos hacen que existan tres divisiones. Si me pidiera 4 divisiones, pues yo tendría que tener aquí 3 puntos. 5 divisiones, aquí tendríamos que poner 4 puntos. En una de las actividades hay 9 divisiones, entonces ustedes tendrían que tener 8 puntos en el espacio del área que van a calcular. En ese caso, tengo 3 divisiones, yo ya tengo los 2 puntos con los que puedo encontrar las tres divisiones. Tenemos 2,33, que sería aproximadamente en la tercera parte entre 2 y 3. Entonces, la división quedaría más o menos en esta. Aquí tendría la primera división y luego me lleva a 3,66. Entonces, la siguiente división sería casi en la tercera parte entre 3 y 4. Y ahí tengo los rectángulos que yo necesito. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Ahora, como me está diciendo que el rectángulo se va a medir la altura en base al lado izquierdo, entonces, el primer rectángulo pues va a tener su esquina en el lado izquierdo. Por tanto, el primer rectángulo va a tener esta forma. Ese sería el primer rectángulo. Luego vemos cómo calcular el área. Luego, siguiente rectángulo sería este, me daría la altura del lado izquierdo. Sería el lado izquierdo. Siguiente rectángulo. Lo tendríamos en este espacio. Ok, ya tenemos nuestros tres rectángulos. Solamente falta identificar la altura de 1. Esta altura de aquí vale 6, ya que el lado izquierdo vale 1. Entonces el 1 ya lo tenemos calculado aquí. Entonces tiene una altura de 6. De aquí le ponemos el 2,33. Yo lo voy a calcular y me da una altura de 19,28. Entonces aquí tenemos una altura de 19,28. Después el 3,66 lo metemos dentro de la función, lo calculamos y me da una altura de 43,18. 43,18. Ya tenemos los puntos y las alturas
Entonces, recuerden que la altura, el 2.33, entra aquí en lugar de la X y es la manera en que ustedes encuentran el tamaño de la altura. Ya con esto, pues calculamos las áreas. El área 1 dice que es igual a lo que es la base de cada rectángulo que vale 1.33 por la altura, que es, bueno, en este caso el área 1 es 1.33 por la altura del primer rectángulo, que me lo da, como lo dije hace un momento, la coordenada o el valor de x1, entonces sería por 6. El área 2 va a ser igual, nuevamente la misma base, 1.33 por la altura del segundo rectángulo. El segundo rectángulo, la altura me lo da el 2.33, que en este caso sería 19.28. Luego sacamos el área del tercer rectángulo. Me dice que es igual a la misma base, 1.33, por la altura de 43.18. Y el 43.18, con la altura me lo da el 3.66 que está aquí. Entonces ya tenemos ahí las áreas con sus posibles resultados. Por tanto, aquí tenemos 1.33 por 6, da un resultado de 7.98. En el siguiente sería 1.33 por 19.28. Tenemos un resultado de 26.64. Y el último sería 1.33 por 43.18. Y tenemos un área de 57.42. Entonces, si observamos aquí, estas son el área 1, el área 2, el área 3, lógicamente son unidades cuadradas, todas ellas. Unidad cuadrada, cada una de ellas es unidad cuadrada. Para calcular el área total, pues simplemente vamos a hacer la suma. Área total aproximada, la suma de estos valores, por tanto tendríamos que esto va a ser igual a 7.98 más 25.64 más 57.42. El área total es de 91 unidades cuadradas. Ese sería el resultado del cálculo para la función de 3x cuadrada más 3. Entonces, ¿qué es lo observable aquí? Que me está diciendo que hay que usar como referencia el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo de cada rectángulo me va a dar la altura para el área que estoy calculando. Ok, entonces, para el rectángulo 1, el lado izquierdo está en x igual a 1, entonces la altura es 6. Para el rectángulo 2, el lado izquierdo está en x igual a 2.33, por tanto la altura es 19.28. Para el tercer rectángulo, la x se encuentra en 3.66 y me da la altura de 43.18. Entonces ahí tenemos nuestra área total. Espero que quede claro y pues cualquier duda saben que estamos a la hora. Saludos para todos.